Cuenta con una amplia trayectoria, más de 24 años en el área de auditoría y contabilidad. También ha sido una excelente consultora tributaria y gerencial. También ha representado al Colegio de Contadores de Pichincha. También es miembro del Consejo Consultivo Tributario del Ecuador. Docente de posgrado de la Universidad Central del Ecuador y capacitadora a nivel nacional e internacional en temas contables y tributarios. Sin más, cedo la palabra a la doctora Cristina Trujillo. Bienvenida. Muchas gracias, y esta noche es especial porque estoy con mi Universidad Central del Ecuador, a quien le debo tanto, como una ex alumna, una ex docente, pero sobre todo la gratitud a todo este excelente cuerpo docente que estamos con estos temas de gran importancia para toda nuestra juventud, para todos esos estudiantes que han tratado de generar este camino innovador, este camino que es duro después de una pandemia o la pandemia que estamos viviendo de la COVID-19. Voy a compartir pantalla en donde quisiera pues definitivamente comentar y hablar sobre este tema tan importante que nosotros tenemos, que es la parte contable y la parte tributaria de nuestro querido país. ¿Cómo vamos a enfrentar estos retos que hoy por hoy tiene que tomar en cuenta no solamente el sector empresarial, la academia y las autoridades de control? Gestión contable, financiera y de auditoría en el contexto de la legislación tributaria en el Ecuador. Qué tema tan complicado de hablar de dos universos, el universo contable y el universo tributario. Escuchaba con total atención a estos dos expositores magníficos en dos enfoques tan importantes sobre lo que es el tema económico, cómo estamos y dónde nos vamos a proyectar, y un tema que nunca pasará de moda, que es el sector del petróleo. Ingreso importante para nuestro país y que definitivamente al escucharle me ha motivado que haya esperanza y que hay motivación de seguir adelante en estos momentos tan complicados que no solo está viviendo el Ecuador, sino el mundo entero. Gracias a todas esas personas maravillosas de la Universidad Central que generan estos espacios de debate para que nuestros estudiantes, la academia, y hablemos un poquito de la experiencia, en este caso mía, del sector privado, y también como expresidenta del Colegio de Contadores Públicos de Pichincha del Ecuador por 9 años y actual directora técnica, para hablar sobre la contabilidad y los efectos que está trayendo ya en nuestros estados financieros la pandemia de la COVID-19. Es para todos conocidos que en nuestro país, de una manera libre y voluntaria, decidimos tener un lenguaje contable universal, un lenguaje contable que se llaman las NIFs, las Normas Internacionales de Información Financiera. La Superintendencia de Compañías decidió que el lenguaje contable para sus controladas será un lenguaje de comunicación a nivel mundial, para que los contadores y los financieros podamos expresar nuestros estados financieros en un lenguaje que sea comprendido en cualquier parte del mundo, en el Ecuador, en la China, en cualquier parte, y que sobre todo podamos transmitir lo que verdaderamente deben reflejar estos estados financieros, en etapas normales o en etapas de pandemia. El Ecuador debe hablar un lenguaje contable moderno, ¿sí? Y que vaya de acuerdo a estos cambios económicos y financieros que tenemos las empresas. Además, permite, y esto es algo importantísimo porque mi segunda profesión es soy abogada, tributarista, es también mirar cómo a través de este lenguaje contable se fue creando para todos ustedes, queridos estudiantes de esta hermosa Facultad de Administración, de la facultad y de la, hablemos de todos los que estamos dentro del ámbito contable y financiero, hablar de una seguridad jurídica, porque el que habla un lenguaje claro, con reglas claras, en donde solo se haga lo que está escrito, pues le permite que el contador, el financiero y por qué no el empresario, vayamos creando esa eliminación de riesgos innecesarios en la aplicación y en la elaboración de nuestros estados financieros. ¿Las NIF son necesarias? Es una de las preguntas que siempre me hacían como expresidenta del Colegio de Contadores y actual directora técnica, y yo le decía, las NIF les va a gustar a todo el mundo. Si las NIF son entendidas bajo su contexto y esencia, le va a gustar al SRI porque vamos a tener estados financieros transparentes donde vas a ver quién es quién y cuánto realmente debes pagar de impuestos. Le va a fascinar a los organismos de control como la Superintendencia de Compañías, y estoy segura que en muy poco tiempo tanto la Superintendencia de Bancos como Economía Popular y Solidaria darán ese paso para decir, el Ecuador entero estamos bajo este lenguaje importantísimo y que hoy día viene para decirnos
cómo van a ser nuestros estados financieros en esta pandemia de la COVID-19. ¿Permite tomar decisiones adecuadas? Sí, yo escuchaba ahora estos excelentes expositores, realmente decía qué maravilla tener estos power expositores, tener este recurso humano ecuatoriano, escucharle a nuestro querido Gustavo Pinto, a nuestro querido pues presidente del Colegio de Economistas, querido colega, pues definitivamente, y saber que este recurso humano tenemos en el Ecuador y que nos pueden dar estas directrices, estos mecanismos de cómo ver esa luz al final del túnel, porque todos queremos eso. Todos queremos llegar a ese objetivo planteado definitivamente. Sí, los estados financieros nos van a pedir, nos van a poder nosotros tomar esas decisiones adecuadas si esta información refleja lo que usted es. En cualquier momento, sea hoy más que nunca, una etapa de crisis. Esto de las NIF inserta un nuevo concepto que se llama valor razonable y que va mucho de la mano con el tema de la pandemia. Hoy por hoy no podemos decir cómo están nuestros inventarios si no están a un valor razonable, nuestros activos fijos, nuestros instrumentos financieros. Saber realmente lo que le están pasando a esas empresas. Saber si mañana podemos llegar a hacer un negocio en marcha o no. Y saber qué estrategias tenemos que ir tomando para sobrevivir, para vivir dentro de las nuevas condiciones que hoy tenemos que tomarlas muy en serio. Cuando me hablaban sobre cómo mirarle a la contabilidad, a la parte financiera en el contexto de la legislación ecuatoriana, pues definitivamente es un reto que hemos tenido que hacerlo durante los últimos años. Tener un lenguaje contable que hoy para muchos de nosotros es obligatorio, incluso hoy reconocida en la última reforma tributaria, que fue de la Ley Orgánica de Simplicidad y Progresividad Tributaria, donde le reconocen a las NIFs como ese lenguaje único de transparencia, de reglas claras, de hacer lo que esté escrito y nada más que lo que está escrito para esa seguridad jurídica, tanto de la empresa como del contador o como del profesional contable, es importante. Pero cuando me decían cómo estas normas contables conviven con la realidad tributaria, para muchos de nosotros la ley tributaria es una ley de derecho público, es una ley que igual se hace lo que esté escrito, es una ley que permite definitivamente que se establezca con esa transparencia y exactitud esos impuestos internos, llámense directos o indirectos. Además, tenemos un organismo de control que en los últimos años ha hecho una función bastante buena, y lo puedo decir porque he ido de la mano con muchísimos temas importantísimos, en donde sí se ha logrado transparencia, una correcta recaudación. Entonces, nosotros tenemos un servicio de rentas internas que cada uno de nosotros, cuando escuchamos este nombre, pues a muchos de nosotros nos causa pues ese profundo respeto y a algunos profunda preocupación. Pero definitivamente el vivir la norma contable con la tributaria al mismo tiempo y cumplirlas a cabalidad no ha sido fácil. Para contadores, para empresas, para financieros, pero a la larga nos ha tocado vivir con estas dos realidades y hacerlo perfectamente bien. A veces cuando estoy en mis clases de maestrías les pregunto a mis queridos alumnos, oiga, ¿y usted cómo vive con dos al mismo tiempo? Y ellos se sonrojan y se ríen, me dicen, querida profe Cris, se vive a través de procesos de conciliación. Y eso es lo que hemos tenido que aprender, a vivir con dos normativas muy importantes en los diferentes campos de acción. En el campo contable, con una normativa que son las NIFs, normas internacionales de información financiera, que se basan, escúchenme por favor, en bases de presentación muy estrictas para que esta información sea comparable aquí o en la China. Pero también una ley tributaria que es derecho público, señores, que se hace lo que esté escrito y que puede traer consecuencias de sanciones tanto administrativas como penales. Y a nadie le gusta vivir en riesgo. ¿Cómo convivir con una norma tributaria que está amparada en principios constitucionales? El artículo 300 de la Constitución habla que este régimen tributario se regirá por principios de generalidad, es decir, para todos por igual, porque es una ley de derecho público, de progresividad, de eficiencia, de simplicidad, a pesar que muchas veces me han dicho en este año, ¿qué pasó con el régimen de las microempresas? Que ha estado un poquito complicado y que no estaba respetando este régimen de la simplicidad, de la irretroactividad, de la equidad, de la transparencia y de la suficiencia recaudatoria. Es por eso que nuestra ley tributaria, aun cuando no es una ley orgánica, sino es una ley general, y por eso es que han venido muchas leyes orgánicas a reformarle, y nosotros las empresas, los contribuyentes, los contadores, estos funcionarios tan importantes y que esta importante Universidad Central en donde yo me gradué como auditora, como doctora en contabilidad y auditoría, que le debo tanto en el ámbito profesional y en el ámbito gremial,
pues definitivamente hace que esta ley sea tan importante porque tiene este fundamento constitucional. Cuando me decían, Cristina, ¿y cómo se puede vivir con una norma contable tan importante como son las NIPS y con una ley tan importante y tan tan poderosa como es la ley tributaria? Y la respuesta es que, como me decían mis alumnos, profe Cris, conciliando. Sí es importante mirar desde el año 2010, en donde la Super de Compañías genera su primer grupo de transición, cómo las empresas nos hemos ido acostumbrando a tener estados financieros con estándares internacionales, a incorporar ese concepto de valor razonable, a demostrar que mis estados financieros cumplieron con varias hipótesis de negocio en marcha del devengado, a tener estados financieros transparentes, a hacer procesos que incluso nos llevaron a generar procesos de tecnificación. No ha sido fácil. Como presidenta, como expresidenta del gremio contable más grande e importante del país, he podido ir de cerca mirando cómo hemos ido evolucionando. Pero me llena de total satisfacción ver que cuando vamos a reuniones, tanto las altas gerencias como los contadores, ya tenemos términos importantísimos, como el valor razonable, el deterioro, el concepto de instrumento financiero, el saber que la contabilidad tiene que ser razonable y comparable, y que para eso, pues se necesita un lenguaje tan importante que si a mí me preguntan, yo les amo, les quiero a estas NIFs, porque van a reflejar lo que soy. Y el otro día les decía a manera de chiste a mis queridos estudiantes, si usted no está muy alajito, las NIFs le va a tomar la fotografía y le va a decir, ponte más bonito, arregla tu estado financiero, haz procesos de control, genera verdaderas evaluaciones para llegar a ese valor razonable en cada una de estas cuentas contables. No ha sido el camino fácil, pero puedo decir con satisfacción que hoy al 2021 tenemos muchísimas empresas que están aplicando de manera correcta este marco regulatorio internacional y que saben que las NIFs es obligatorio y hay que hacer las cosas bien. Tenemos una superintendencia de compañías mucho más power, mucho más dinámica, que nos está revisando que los estados financieros verdaderamente reflejen la imagen fiel y las bases de presentación de estas normas contables. Tenemos una ley tributaria que es obligatoria. A mí me encanta que en el Colegio de Contadores tenemos miles de contadores, miles de estudiantes de las universidades que se capacitan para saber cómo es esta ley tributaria tan importante y que tengo que cumplirla al 100%. ¿Cómo podemos cumplir al 100% estas dos normativas? Que le voy a decir de antemano que muchas veces no dicen lo mismo, que muchas veces tienen diferencias, que a veces las normas me dicen, por favor, tu inventario tiene que estar a un valor razonable, ser un disponible para la venta. No podemos engañar a los usuarios de los estados financieros que si yo tengo un inventario deteriorado, escúcheme por favor, no puedo decir que mi inventario es de $1 millón si sé que $100,000 tienen que irse a la basura, tienen que destruirse porque se encuentran deteriorados. Entonces yo no puedo decir que mis estados financieros reflejen lo que no es. Y tendré que hacer varias políticas de reconocimiento inicial y posterior para que estas cuentas contables reflejen lo que son. Y hoy más con la COVID-19, en donde me exige que seamos mucho más objetivos en mirar realmente lo que le está pasando a nuestra situación financiera. Pero a veces esas políticas contables, estimados alumnos, alumnos queridos de mi querida facultad, de mi querida Universidad Central, que me siento orgullosa y totalmente complacida a escuchar a estos excelentes expositores, también con un resumen maravilloso de mi querido amigo Luis Morales. No necesariamente todo lo que dicen las NIFs nos va, en cierta manera, a aceptar la norma tributaria. Y siempre me habían preguntado, ¿por qué no la norma tributaria y la contable deben ser iguales? Y yo les decía, porque tienen diferentes objetivos, diferentes campos de acción. El uno es para generar estados financieros razonables, comparables, lógicos y transparentes. Y la otra es para generar una determinación adecuada y correcta de acuerdo a esa normativa vigente para la determinación de mis impuestos internos, sean directos, indirectos, el impuesto a la renta, el IVA, el ICE, la salida de divisas, en fin. No necesariamente van a ser iguales. Y en el resto del mundo no pasa que estas dos normativas lleguen a ser completamente iguales. No pasan. Y para eso, el Ecuador dio un paso importantísimo
para tratar de que este cumplimiento, que es obligatorio y simultáneo al mismo tiempo, hablar dos lenguas. Qué maravilla cuando alguien habla dos lenguas. Yo digo, ese es el profesional que yo quiero tener. Y ese es el profesional de la Universidad Central que yo quiero siempre tener en mis empresas, en el Colegio de Contadores, porque son profesionales técnicos, esos Power, MacGyver contadores, que el día de hoy están escuchando estas charlas para tener esa visión tan importante de qué hacer en un momento de crisis. Pues definitivamente cuando estas dos realidades no se juntan al 100%, pues nuestro país dio un paso muy, pero muy importante en el contexto de esta legislación tributaria que aceptó en el año 2014 los famosos impuestos diferidos. Un paso fundamental para que todo lo que discrepa entre el universo contable con el tributario se dé en la mano a través de una conciliación tributaria bajo el concepto fiscal y de una conciliación contable bajo el concepto financiero. Aceptar estos impuestos diferidos. Cuando a mí me preguntaban y me decían, Cristina, como presidenta del gremio en ese entonces, ¿qué opinas que el fisco, sí, yo tuve varios comités técnicos con el Servicio de Rentas Internas, trabajamos duramente para que se acepte la famosa NIC 2 y la sección 29, y que de alguna manera el lenguaje NIC de de veras se aplique y no sea letra muerta, con la aceptación por parte del fisco, de la ley tributaria, del famoso universo de los impuestos diferidos. Yo me sentí totalmente complacida. Y les decía, pues definitivamente los organismos de control que lograron que se plasme en nuestra ley tributaria, en esa ley de régimen tributario interno, este lenguaje de los impuestos diferidos, gracias porque definitivamente las empresas van a aplicar norma contable internacional de veras, como tiene que ser. Cuando a mí me dicen, Cristina, ¿qué pasa con estos estados financieros bajo un contexto de NIPS? Bajo un contexto de NIPS tienen que ser razonables y comparables, definitivamente. Tienen que reflejar lo que soy. Y en este contexto de la COVID-19, de esta pandemia tan dura, que estoy segura que ni usted ni yo jamás en la vida nos hubiéramos imaginado que nos podía pasar, pues definitivamente nuestros estados financieros, aunque doloroso que parezca, tienen que reflejar lo que me ha pasado. Varios clientes me decían, oye Cristina, como contadora y abogada, tú miras que yo no soy una empresa de primera línea, una farmacéutica o de alimentos. Yo tuve el caso de una compañía de perfumes que me decía, Cristina, no he vendido, mis maquinarias están paradas, mis clientes no me pagan, estoy en una recesión económica de veras. Me va a dar mucha pena que mis estados financieros reflejen una pérdida, deterioro de mis activos, y definitivamente esa es mi realidad. Y yo le decía, sí, lamentablemente tus estados financieros deben reflejar lo que te está pasando para que puedas tomar acciones y decisiones. Acciones a futuros o acciones, va a parecer duro lo que diga, inmediatas. Lamentablemente para esos están los estados financieros, no para engañarnos, para decirnos dónde estás hoy y dónde vas a estar mañana, en los diferentes sectores en donde nos encontremos. Hoy más que nunca, nosotros como contadores, como financieros, como empresarios, debemos reflejar esa imagen fiel. Y a veces no va a ser la imagen que queramos tener, pero lamentablemente no podemos cambiar nuestras realidades, pero sí podemos tomar decisiones futuras, medianas, inmediatas, de decir, hoy me encuentro aquí, pero voy a hacer quizás mañana una alianza con la otra compañía, replantear mi modelo de negocio, aprovechar ciertas normas que salieron en el momento de pandemia y que van en cierta manera a alivianar la parte económica y financiera. Ser estrategas. Yo les escuchaba con tanta atención a nuestros dos expositores porque uno aprende con humildad, con estas brillantes exposiciones y con esos mecanismos y decía, sí hay una luz al final del túnel. Y en materia contable y tributaria es así. Los estados financieros, hoy por hoy, deben tener reglas claras en su reconocimiento inicial y posterior. ¿Cómo registro mi inventario cuando nace? ¿Cómo registro mi inventario a una fecha determinada, 31 de diciembre o fecha balance? ¿Qué debo hacer? Cuando a mí me decían cómo se ha ido combinando esta normativa contable con la tributaria, pues definitivamente no ha sido fácil, pero siempre les recalco, sobre todo a mis alumnos de contabilidad y auditoría, la parte financiera, lamentablemente las NIPS vinieron para transparentar y a veces eso no nos puede gustar. Si el inventario está deteriorado, tiene que reflejarse el deterioro.
Si la propiedad, planta y equipo no me da los flujos de caja que yo esperaba que me den el tiempo, tengo que generar ese deterioro. Si el cliente no me paga y definitivamente no me va a pagar, a veces es muy complicado con nuestro sector empresarial decirle, tiene que hacer una provisión de cartera al 100% y eso va a generar una pérdida, un gasto en el estado de resultados. Y a veces decirle que esos gastos no son aceptados por la norma tributaria no es fácil. Pero también decirle que hay mecanismos de conciliación donde la norma fiscal y la tributaria se van a dar de la mano, suena mucho mejor que decir no pasa nada. Señores, es importante que nosotros sepamos que uno de los conceptos fundamentales que busca estas normativas contables se llama valor razonable, y este concepto se vino a quedar. Y cada uno de nuestros estados financieros tiene que reflejar el valor razonable de cada operación que hagamos. En nuestras normas NIFS, para llegar a ese valor razonable, se deben cumplir con bases de presentación. Y bases de presentación que al inicio pueden ser complicadas o no entendidas por las administraciones. Pero cuando el contador utiliza un lenguaje claro, porque es el principal asesor dentro de las compañías, y le dice, oye, gerente, yo sé que al principio va a ser difícil, porque vamos a tener que sacar ajustes contables que a lo mejor no nos puedan gustar por el efecto tributario que pueden tener o la no aceptación del fisco hoy, pero que a lo mejor mañana sí, por eso es el tema de los impuestos diferidos, pero pensemos que hoy tú no te puedes engañar y debes tomar decisiones adecuadas. Mira, gerente, tus estados financieros tienen que cumplir con bases de presentación, el principio del devengado. Te paguen o no te paguen, tienes que reflejar correctamente tus ingresos, tus gastos, tus cuentas por cobrar, tus cuentas por pagar, porque los proveedores y los clientes no son ficticios, son reales. Adicionalmente, el que tú tengas políticas contables que permitan que esos estados financieros verdaderamente sean comparables y razonables, contigo mismo, con terceros, para que ese accionista no se engañe y sepa que su inversión le va a dar verdaderamente rendimientos futuros o no. Hay mucha gente que me dice, Cristina, mira, he tenido que cerrar la empresa porque mi inversión no va más. Decisiones duras, pero a lo mejor reales. O quizás, mira, Cristina, yo le apuesto al país, a mis trabajadores, y yo sé que estoy renegociando créditos porque tengo información financiera real. Estoy cambiando negociaciones con proveedores en plazos. Estoy aliándome con compañías que la una hace algo, yo hago otra actividad y podemos hacer alianzas hoy más que nunca por la COVID-19. Pero gracias a estos estados financieros, no me engaño y sé lo que debo hacer. Qué maravilla, qué satisfacción. Y sobre todo me gusta cuando atrás de todo eso está un contador de la Universidad Central del Ecuador. Señores, saber qué es materialidad, saber qué es importante dentro de las empresas. Oiga, Cristina, yo no voy a correr ese ajuste contable porque no es material. ¿Sabe qué es materialidad? Mire, yo vendo 10 millones de dólares y ese ajuste es de $1 millón. ¿Cómo me va a decir que no es material? Usted tiene que correr ese ajuste contable porque su información puede tener desviaciones, errores, que mañana usted puede terminar en un fraude contable y en un fraude tributario de acción penal. Complicado. Mirar ahora qué maravilla cómo nuestros estudiantes y nuestros profesionales hablan de medición, que esta transacción se mide al costo o esto a su valor razonable. Saber, por ejemplo, que el día de hoy usted tiene un edificio que ya el mercado le dice que ese edificio está valorado en $1 millón y cuando usted hizo su costo de adquisición valía 200,000. Saber que ese accionista tiene una ganancia por realizar. Saber que ese edificio tiene que estar medido a valor razonable y que son cosas de sentido común, como yo digo, eso es importante. Saber que la información financiera tiene que ser comparable y uniforme para que usted tome decisiones. ¿Qué me pasó el año anterior? ¿Qué me está pasando en el 2020 de la pandemia? ¿Cuál va a ser mi balance para el 2021? Poder saber si mañana voy a hacer un negocio en marcha. Presentar una situación financiera muy, pero muy transparente y clara, hasta para que los bancos me den un buen crédito, hasta para poder salir a refinanciar mis deudas y decir, esta empresa es transparente, tiene una buena contabilidad, ha cumplido correctamente al mismo tiempo con los impuestos. ¿Por qué no refinanciarle la deuda? ¿Por qué no ampliarle una línea crediticia? Hoy que necesita a lo mejor cambiar su modelo de negocio. Qué interesante. También es importante, y aquí sí quiero entrar ya más en detalle al tema que me había planteado la universidad, es que si se podía vivir la normativa contable con la tributaria al mismo tiempo, sí. El Ecuador tomó en el año 2014, a través de una reforma tributaria muy importante, la aceptación de los impuestos diferidos. Quizás que un ejemplo sencillo
para todas estas personas que a lo mejor nos están escuchando y mirando, que a lo mejor no todos son contadores, porque quizás los contadores entendemos este lenguaje de las provisiones, de las estimaciones, de todas esas políticas contables que son necesarias para que estos estados financieros sean guapos, atractivos, que reflejen además la realidad económica de lo que soy, que a veces puede ser que no esté tan bien, pero mañana puede ser que sí. Y yo le decía, una compañía va a tener que obligatoriamente en esta época de pandemia ser mucho más fuerte en hacer sus pruebas de deterioro. Muchos de nuestros negocios, nuestros inventarios no han rotado, están propensos a la caducidad. Y estas normativas dicen, tienes que hacer una prueba del deterioro. Si tu inventario es de $1 millón, pero tienes $100,000 de inventario que está en posibilidades de no ser vendido, provisiona. Dejes inventario en valor razonable. Tu inventario real no es $1 millón para vender. Las NIFs dicen, diles la verdad. ¿Cuánto es el valor de tu inventario? Cristina, es 900,000. Eso es lo que verdaderamente puedo vender, fondearme, tener una actividad operativa, realizar mi inventario en mi ciclo de operación. ¿Y qué pasa con ese deterioro? Ese deterioro es una pérdida. Vamos a tener que hacer provisiones, estimaciones, cálculos reales para llegar a ese ansiado valor razonable, a esa realidad objetiva de lo que es mi actividad. Pero no necesariamente esta provisión me acepta la ley tributaria, y es la parte que me decían, ¿qué pasa con la norma fiscal? No me acepta. En el momento que yo hago esta provisión contable muy necesaria, el fisco me dice, esa provisión yo no te acepto. No te acepto hoy. Vas a ponerte como un gasto no deducible. El gasto no deducible es el gasto que paga impuesto, un 25%. Antes de que se acepten los impuestos diferidos en el Ecuador en el año 2014, tomen en cuenta que en el año 2010 se aprobó oficialmente por la Super de Compañía el primer grupo de transición a NIFs. Pasamos 4 años discutiendo con el fisco que me acepten los impuestos diferidos para que la norma contable con la tributaria se den la mano y se pueda vivir con 2 realidades al mismo tiempo. 4 años de análisis permanente y decirle, oye fisco, te toco la puerta. Acéptame esta normativa de los impuestos diferidos, porque si no, nadie va a querer aplicar las NIFs y otra vez vamos a tener un lenguaje contable obsoleto, que ya tuvimos y no voy a decir cuál fue. Acéptame esta norma de los impuestos diferidos. Yo sé que no me vas a aceptar la provisión por deterioro porque no está dentro de tu concepto de deducciones. Pero ¿qué pasa si mañana ese inventario provisionado, deteriorado, tengo la buena suerte que le venda? O me voy a dar de baja con un acta juramentada, como dice tu ley tributaria, para que ese gasto sea deducible. O por último, me voy a autoconsumir en la propia empresa, en el propio giro del negocio. ¿No tendría un derecho a que me aceptes en el tiempo la deducibilidad? ¿No tendría ese mismo principio de equidad tributaria del que no aplica NIFs con el que sí aplica que todos debemos pagar los impuestos de una manera equitativa y si tenemos realidades económicas parecidas de la misma forma? Por favor, acéptame este gran capítulo. Y es así que es un logro histórico de la profesión contable, que las NIFs se puedan verdaderamente aplicar este lenguaje contable, este lenguaje financiero, en concordancia con la ley tributaria, con este tema muy conocido de los impuestos diferidos. Contador que nos hable impuestos diferidos está en problema. Hoy el sector empresarial requiere que el contador hable 2 lenguas al mismo tiempo y se convierta en ese power, en ese MacGyver contador, no en el whatever contador, no en el whatever financiero, sino ese contador que diga, voy a aplicar una contabilidad NIFs y todo lo que difiera con la norma tributaria, voy a aplicar esta normativa de los impuestos diferidos para que en la línea del tiempo se den la mano y las diferencias se vuelvan cero. Y pague los impuestos que debo pagar por norma tributaria y no por norma contable. Complicado. A mí me preguntan muchos empresarios, muchos clientes, Cristina, quiero un contador que hable varias lenguas, que hable la lengua contable, la lengua financiera, la lengua laboral, la lengua societaria. Para eso estamos los contadores. Y yo le digo, sí, sí podemos. Hoy por hoy felicito a las universidades, cómo están logrando sacar esos power y maguivas contadores, MacGyver, y como les digo, en todas las profesiones, y por qué no decirlo, liderando nuestra querida Universidad Central. Entonces, cuando me decían, Cristina, la contabilidad financiera, la auditoría, ¿puede vivir en el contexto de la legislación tributaria? Y le digo, ahora sí pueden vivir, a través de esta importante reforma de los impuestos diferidos. Puntos importantes. La norma tributaria y contable conviven en el Ecuador mediante procesos conciliatorios. La norma contable busca generar información financiera real y oportuna en los diferentes usuarios, especialmente en épocas de pandemia. La norma tributaria busca, es otro objetivo, la determinación correcta de los impuestos directos e indirectos. ¿Cómo convivir todo eso en un estado financiero?
a través de estos procesos conciliatorios. Conciliación tributaria conforme al marco tributario y los famosos impuestos diferidos, o un nombre que a lo mejor para muchos les va a sonar un poquito técnico, que se llama el famoso método del pasivo basado en el balance. La norma NIC 12, aceptada en el Ecuador en nuestra ley tributaria, así como la sección 29 para los que son mis para pymes, ha sido uno de los principales triunfos de la profesión contable del país a través de los gremios de las universidades, de la academia, y que nuestra ley tributaria haya aceptado de manera total a las NICs, incluida la norma del impuesto a la renta y los impuestos diferidos. Ahora viene la parte dolorosa, hablar de lo que nos ha pasado con la pandemia de la COVID-19 y la realidad de nuestros estados financieros está a la vista. Así como hay sectores, aunque usted no me lo crea, que aunque no me lo crea, han tenido verdaderamente crecimiento, sector de la salud, por ejemplo, farmacéuticas, etcétera. Hemos tenido otros sectores que sí han tenido impactos bastante complicados, cierre de empresas, deterioro de sus estados financieros y lamentablemente las NICs nos van a decir qué es lo que nos está pasando. A finales del año 2019, China informa al mundo la existencia de un virus mortal. Y por favor le pido, cuídese que esto no ha pasado. Ojalá que las vacunas llenen rápido y sean repartidas de la mejor forma posible con la transparencia del caso. Y que nos impone medidas súper severas para que se pueda evitar el tema del virus. Nuestro país entró en un estado de excepción. Tuvimos marcos regulatorios que se tuvieron que crear, leyes que se tuvieron que crear, acuerdos para poder en cierta manera subsistir ante esta pandemia. Este virus se enfrentó de una manera impresionante, que nadie se podía imaginar que el Ecuador iba a ser un país, yo creo que de los más afectados, no solo en el ámbito de la salud, sino también en la parte financiera, en la parte económica y también pues con consecuencias tributarias. Cierres de puntos de venta reales. Yo pude mirar con varios clientes míos que tuvieron que cerrar algunas sucursales y otros cierres totales de negocios. Paras de personal, imposibilidad de hacer un buen trabajo, a pesar que el tema del teletrabajo, que ya en nuestro código laboral ya teníamos el teletrabajo, pero los diferentes acuerdos ministeriales laborales pues permitieron que este teletrabajo, que muchos de nosotros seguimos el teletrabajo, y hoy estamos viviendo esta consecuencia de estar todos reunidos a través de estas plataformas informáticas, pero que definitivamente trajo cosas positivas, pero también cosas negativas. Cierres de procesos de producción. Yo tengo algunos clientes que sus maquinarias prácticamente están en paro total. Agotamiento de recursos financieros y liquidez. Nos vemos incluso muchas empresas, las reservas financieras se van agotando. Dificultad para obtener financiamiento. Estoy ilíquido, estoy parado, además no tengo estados financieros que reflejen verdaderamente cómo estoy, los bancos no me están dando créditos. Problemas en la cadena de distribución, esto es real, señores. Baja en los ingresos y en los planes de crecimiento, variabilidad de precios en los insumos, afectación en industrias claves, dolorosísimo, turismo, hoteles, tiendas, vehículos. Tuvieron que crearse decretos especiales incluso para el tema de diferimiento en el pago de los impuestos, porque si no tengo liquidez, ¿cómo le pago al fisco? Entonces, el fisco, de una manera, hablemos de sensibilidad, a través, obviamente, de los decretos presidenciales, tuvo que crear diferimiento de impuestos en sectores específicos para provincias específicas. Y liquidez en el flujo de caja, deterioro en las cuentas por cobrar. Oiga, Cristina, he vendido, pero no me pagan. Oh, mira, antes de la pandemia no me estaban pegando y peor ahora. Y tengo que realizar provisiones que llegan hasta el 100% del valor del instrumento financiero. Deterioro en los inventarios. Inventarios que se van caducando, poniéndose obsoletos, con problemas en el valor neto de realización. Cristina, tenía proyectos de construcción que por el tema de la pandemia ya me están generando pérdidas onerosas. Son ya contratos onerosos, en donde tengo que cubrir penalidades y definitivamente perder. Y liquidez en el flujo de caja. Ya no puedo pagar proveedores, ya no puedo pagar trabajadores. Me está tocando tomar medidas que a veces no son las más ortodoxas, sobre todo con el tema laboral que yo sí he criticado muchísimo, porque yo pienso que el mayor esfuerzo que se puede hacer es conservar esta relación laboral, pero a veces es muy complicado. Reestructuraciones laborales, impuestos y contribuciones que nos tocaron dar en tema de pandemia, aparentemente aquellas empresas que sí generaron ingresos.
deterioro en el valor de los activos no financieros, valor de recuperación, incumplimientos en contratos, dificultades para continuar como negocios en marcha, análisis de coberturas y seguros existentes, arrendamientos y modificaciones existentes, disminución de ingresos, probabilidad de dar más descuentos, más devoluciones, sobre todo en momentos de crisis, todo el mundo ha pedido más descuentos, más plazos, se han generado muchísimas devoluciones. Esto es real. Esto me está pasando en el 2020 y me sigue pasando en el 2021. Pero todo esto, de alguna manera, tiene que reflejarse en nuestros estados financieros para poder tomar las decisiones adecuadas, oportunas e inmediatas. ¿Cuáles son estas decisiones oportunas, adecuadas e inmediatas? Lo primero que yo les decía a mis clientes en temas de pandemia es comience a analizar sus proveedores. Comience a trabajar con ellos, a renegociar plazos, a decirle que el proveedor es importante y que usted quiere seguir trabajando con ellos, pero ya no podemos en las mismas condiciones. Todo acabado. Análisis con clientes, ser más innovador, trabajar con los clientes en descuentos que tampoco le afecten su tema de operatividad, generar con los clientes nuevos beneficios que por lo menos usted conserve el cliente o a la vez le ayude a que ese cliente que usted ya tiene una fidelidad siga estando con usted, pero usted generando a lo mejor hasta una nueva estructura de negocio. Créditos financieros, salir a negociar con los bancos, buscar la mejor posibilidad crediticia, la menor tasa, el mayor plazo, nos toca. Análisis de modelos de negocio. Yo tengo clientes que me decían, Cristina, mira, yo soy una compañía que generaba lo que era la creación o la fabricación de un producto y hoy me ha tocado aliarme con otras empresas para decirles, aquí está mi fábrica. Yo antes solo producía para mí, ahora yo voy a ser maquila, ahora yo voy a ser generador de procesos de fabricación y tengo clientes que han tenido que abrirse no solo para su producción, sino ya para producir a terceros. Han cambiado sus modelos de negocios y no está mal. Han tocado acelerar sus planes de nuevas inversiones o sus planes de nuevos proyectos, que es, me decían, yo tenía un plan, Cristina, que lo íbamos a hacer en el 22, 23 y me ha tocado acelerar para mirar cómo vamos a ir evolucionando, porque hoy nos toca reinventarnos, que es una palabra muy interesante. Análisis de los marcos regulatorios vigentes. Busque lo que más le beneficie. Busquen esa norma tributaria, esos beneficios que a usted le ayuden a ahorrar impuestos legalmente, porque siempre hay que buscar la palabra de la legalidad, esas deducciones especiales. En el marco regulatorio laboral, esa flexibilidad que hoy traen muchos acuerdos. Trate siempre de pensar con el corazón. A veces es complicado, pero siempre trate de buscar que esas relaciones laborales estén a lo que más se pueda, como yo le decía a un cliente, y al último tratar de agotar eso, ese tema tan doloroso que es las reestructuraciones laborales. Alianzas comerciales. Cristina Trujillo, a través de sus empresas en este 2021, ha creado 5 nuevas alianzas comerciales. Porque a lo mejor lo que tenga una empresa puede ser positiva para mí y lo que yo tenga para la otra, tratar de hacer esas ventas cruzadas. No es malo hacer las alianzas comerciales. Una firma de auditoría que se haga una alianza con un estudio jurídico o un estudio jurídico con una firma de auditoría o con una empresa de consultoría o vamos mirando nuevos proyectos, nuevas alianzas, porque entre todos nos vamos a tener que dar la mano en algún momento. Y para eso está la academia, los gremios profesionales, las cámaras. Alianzas locales e internacionales, ¿sí? ¿Por qué no? Revisión de riesgos. Hoy es el momento de revisar los riesgos. Hoy es el momento en que usted se ponga una matriz de riesgos en el ámbito legal, en la banca comercial, en los temas estructurales. No podemos seguir generando más riesgos. Yo le decía el otro día a alguien, mira, tú tienes ciertos riesgos importantes, pero estos riesgos son los que hoy tienes que de alguna manera mitigar, ya que en tema de pandemia estos riesgos se vuelven más grandes. Aprovechamiento de estructuras actuales y futuras. Aprovechar lo que uno tiene hoy y lo que puede llegar a tener mañana. Tengo una fábrica, tengo un edificio, tengo ahorita oficinas que están muertas, tengo quizás una estructura con la que puedo compartir con varias. Mira, hoy estamos hablando que tengo a alguien que me dice, Cristina, yo tengo un edificio y hoy día se me ocurrió hacer un coworking. ¿Por qué no? Si vemos que tenemos espacios que podemos utilizar, podemos dar servicios administrativos compartidos, es decir, en pocas, hay estrategias para reorganizarnos. Tanto en el ámbito macro, como hablaban nuestros queridos expositores, como el ámbito micro, el del día a día, el de la empresa, el de la organización.
el de nuestros contadores, el de nuestros estudiantes, estar cada día más capacitados para ser esa herramienta productiva, ese asesor que todas las empresas quieren. Y que hoy en pandemia necesitamos que estén más tecnificados, que sepan hablar el lenguaje de las NIFs, qué es deterioro, qué es instrumento financiero, qué es activo fijo, qué es activo intangible, y que sepan que es el recurso humano que hoy necesitamos para afrontar estos retos que nos ha puesto, señores, definitivamente un tema muy, muy duro, que fue la pandemia de la COVID-19. Gracias, estimados participantes, estudiantes, Luchito, a esta oportunidad que nos han dado para hablar sobre el reto de la contabilidad, de la auditoría, de la parte financiera en el contexto de las normas tributarias y cómo tenemos que darnos la mano entre todos. Damos paso a las preguntas por el economista Luis Morales. Muchas gracias. Bueno, un verdadero honor tomar nota de semejante aporte técnico, académico de la doctora Trujillo y tratar de sistematizar estos puntos de vista que nos ha expresado. En primer lugar, es digno de recuperar que la doctora Trujillo resalta de alguna manera y reconoce de alguna manera, digamos así, que en el aspecto contable tributario, hasta antes de los de 2010, existía una no relación adecuada. Que el papel de los contadores estaban a orientarse, a responder al Estado, a las instituciones de control, y que de alguna forma había que conciliar el trabajo con cierta normativa legal. Y esa normativa legal es las normas internacionales de información financiera, la que ha conducido que haya un lenguaje común en el manejo contable, financiero, tributario. Esto se concretó adecuadamente en 2014 con la reforma tributaria, en donde precisamente se entran en procesos de conciliación para que nos entendamos, digamos así, entre los que manejamos la parte tributaria por el lado de los organismos de control y los gestores contables del lado de la empresa. Eso se rescata de una manera muy clara de la intervención. Como no podía ser de otra manera, claro, la doctora Trujillo, que la conozco en sus exposiciones, en su vida profesional, como ex presidenta del Colegio de Contadores, resalta el papel del Colegio de Contadores, pues claro, y no puede ser de otra manera, en su aporte a la profesionalización contable de los graduados de las diferentes carreras de contabilidad de las universidades del país. Y qué mejor de nuestra universidad, de nuestra facultad. Y asimismo, es digno de rescatar que también orienta en términos académicos a los estudiantes de la carrera de contabilidad en cualquier momento con sus diversos cursos de capacitación. Nosotros conocemos cómo estamos en ese campo. Muy bien, se reconoce también desde la academia el gran aporte al Colegio de Contadores. Nos ha demostrado que en términos de pandemia, y eso es lo duro, lo cruel, de alguna manera aceptar, que existen sectores que definitivamente se afectaron de manera grave. Excepto, decía la doctora, las empresas vinculadas a la industria farmacéutica, que más bien desarrollaron grandes posibilidades de aporte a la sociedad y por un lado y por otro, en términos de optimizar sus procesos y de manejar la parte técnica contable a favor de su razón de ser. Entonces ahí viene el reto que plantea la doctora, que a través de la normativa tributaria, de la normativa contable, las empresas que han sido afectadas gravemente tienen que reestructurar sus estados financieros, tienen que buscar mecanismos de actualización, de conciliación, de tal manera que generemos estrategias, estrategias que ayuden en el campo económico, en el campo financiero y el campo social, que se ha nombrado acá. ¿Dónde están esas estrategias? He tomado algunas estrategias que son dignas de recuperarse. Todas son válidas, por cierto,
En primer lugar, la empresa que ha estado afectada de cualquier forma tiene que encontrar alternativas para la renegociación de plazos. Se entiende con proveedores, se entiende con clientes al respecto. Por eso mismo plantea que otro término importantísimo es el trabajo con los clientes. Me atrevería a decir el tú a tú con el cliente, ¿no? El respetarnos, el entendernos y salir adelante en una comunidad de acciones. Plantea que debemos analizar también los créditos óptimos para la reactivación. Hablaríamos de los créditos blandos que se utilizan en términos de economía. Encontrar nuevos planes de inversión. Es decir, a lo mejor hay que migrar la inversión de una actividad hacia otra, manteniendo ciertos niveles de rentabilidad adecuado. Y algo importante, plantea que hay que realizar alianzas estratégicas entre empresas. Es de pensar en empresas pequeñas, medianas y grandes. Y claro, esas alianzas estratégicas tienen que estar orientadas no solo en la parte interna, sino, es digno de retomar este punto, en plan internacional también. Para eso están nuestros estudiantes de empresas, los estudiantes de contabilidad, los estudiantes de pública, que estamos generando y estudiando políticas económicas, y permítanme este criterio, doctora, y políticas públicas para interrelacionar lo que usted ha planteado. Y algo importante, además, hay que entrar en el análisis de la revisión de riesgos. El riesgo es latente. El riesgo es latente no únicamente en el campo del COVID y cuestiones externas, factores externos de la empresa. El riesgo está adentro, en el manejo de las inversiones y de capital, que sé. Y lo interesante también, claro, esto es factible de llevarlo al aspecto macroeconómico, que muy bien lo han demostrado Santiago García, el ingeniero Pinto en sus disertaciones, y lo retoma la doctora en su momento. ¿Y por qué no? Claro, micro, pues en el campo de la microeconomía, en donde están las empresas que desde luego tienen el gran aporte del Colegio de Contadores, de las firmas de la doctora Trujillo. Y por último, si es que algo hay que decir en un resumen sucinto, rescata el hecho de que este proceso de conciliación que se ha dado debe resaltarse el valor razonable. En términos de plantear estrategias futuras factibles de salida para la empresa. Y esas estrategias futuras lo plantea en términos contables, tributarios, apegados a la norma, y eso es digno de rescatar también, a la norma. Se hace lo que dice la norma, y eso es importante. Resalté algo importante que se ha dicho con nuestros panelistas, tanto Santiago García como el ingeniero Pinto. Y muchas gracias por continuar acá todavía con nosotros. La autora retoma a nuestros expositores, que es un verdadero orgullo para la facultad y por qué no decirlo para la universidad, tenerlos acá, y plantea lo siguiente. En torno a todo este problema, esta situación, sí hay una luz al final del túnel. Y esa luz viene, como dijo el ingeniero Pinto, lo dijo Santiago, tiene que venir también, y debe venir de la academia, debe venir de la universidad, debe venir de instituciones ligadas a los colegios diversos de la personal, que me permito retomar de los puntos de vista de la doctora Trujillo. En torno a las preguntas, ya se dijo, para igual, para los panelistas, como 150 preguntas para cada quien, se ha logrado sistematizar acá de alguna manera con una coherencia lógica. Primera pregunta. ¿Es recomendable el incremento de impuestos o la focalización de los mismos para la reactivación económica? En cualesquiera de los dos casos, ¿cuál sería el mecanismo? 1. 2. En el aspecto financiero, ¿cuáles serían las medidas del Estado para dinamizar el sector de la pequeña y mediana empresa? Y 3. ¿Qué estrategias de gestión financiera
deben aplicar las empresas para recuperar sus niveles de rentabilidad post-COVID-19? Tres preguntas que han sido retomadas de nuestros estudiantes, de nuestros participantes en este seminario tan importante, doctora Trujillo. Muchas gracias, Luchito. Me quedo gratamente sorprendida esa capacidad que tienes para hacer esos resúmenes, esos extractos, que no lo podías haber hecho de una mejor manera y pues definitivamente muy admirable de tu parte, pues cómo has podido resumir con tanta exactitud estos tres expositores que lo único que hemos venido es a dar un granito de arena a nuestros queridos estudiantes. Muchas gracias. Mira, yo soy abogada tributarista, esa es mi segunda profesión, que la quiero mucho y realmente practico mucho la abogacía en el ámbito tributario, aparte de ser contadora de esta hermosa Universidad Central del Ecuador. Pues yo creo que el tema de tener una carga tributaria razonable, justa y equitativa, dependiendo la actividad y la concentración de los ingresos, es lo que hace que en estos momentos de crisis y que evidentemente los pueblos, los países debamos adoptar, es lo que va en cierta manera generando ese flujo, esa productividad que el país necesita. Yo no estoy de acuerdo con el tema de crear más impuestos. Yo creo que los impuestos tienen que ser razonables, tienen que ser en función al poder contributivo que tiene cada persona natural y cada sociedad. Tiene que haber una correcta recaudación, tiene que haber un correcto proceso y una correcta, pues yo digo, distribución de estos impuestos para que incluso los contribuyentes sientan pues esos beneficios de que su impuesto está siendo pagado de una manera correcta. Yo pienso que se ha hecho bastante en el tema de incentivos tributarios que a lo mejor no son muy conocidos y que a lo mejor le falte mayor publicidad al Estado en decirle todo lo que usted gana por pagar los impuestos o por hacer inversiones en nuestro país. Mi criterio particular es que los impuestos no tienen que ser esa carga que al empresario, que a la persona natural nos agobie. Tienen que ser totalmente racionalizados y tienen que ser en función a la, yo siempre digo, a la forma progresiva, distributiva, real de lo que representa cada uno de estos sujetos pasivos. En la siguiente pregunta que tú me hacías es ¿cómo se puede reactivar financieramente a las empresas? Pues lo primero que yo hago es una radiografía real en donde estoy, en donde no me puedo engañar a mí mismo, en donde tengo que poner en un papel si estoy siendo efectivo, eficiente y productivo en lo que hago, en donde voy a tener que eliminar procesos innecesarios, en donde voy a tener que salir a lo que habíamos hablado, en mirar dónde se origina mi ingreso y dónde se está perdiendo mi flujo de caja, en tener que ser muy objetivo en el tema de generar o no un financiamiento. Entonces, ¿cómo voy a, en cierta manera, poderme reactivar? Es hacerme una radiografía de dónde estoy hoy y cuáles son las alternativas reales en las que puedo estar mañana. Yo traje un listado de las cosas reales que el sector empresarial está haciendo, que lo que te puedo decir que lo estoy viendo por la parte de la firma auditor en donde yo hago mi gerencia general, en donde cómo he visto cómo las micro, pequeñas y medianas empresas se han tenido que reinventar, generando alianzas, nuevos procesos, financiamientos adecuados. Lo que yo les traje es la forma como nos estamos ya reactivando, que no es fácil, y que este 2021 todavía nos pega fuerte. La otra pregunta, Luchito, creo que estaba relacionado el tema de la carga impositiva, pues yo no creo que sea necesario tener más impuestos, hay que tener impuestos precisos, claros, de acuerdo a la verdadera retribución contributiva de las personas. La reactivación, he dado las claves de lo que se está haciendo y que está generando de a poquito estos procesos de, hablemos, de productividad, estos procesos de flujo de caja, que pues hoy más que nunca necesitamos. Y la otra pregunta, Luchito, si me recuerdas, por favor. Sí, encantado. ¿Cuáles serían las estrategias para recuperar los niveles de rentabilidad de la empresa, especialmente orientada a la MIPYME? Claro, la MIPYME es ahora, y yo les decía también que tengamos leyes, también un marco regulatorio mucho más flexible. Yo estoy de acuerdo que se revise el tema de la regulación nueva que tenemos incluso en el tema de las microempresas, que se den estos niveles de seguridad y que pues también existe ese apoyo para el sector pues de las micropymes en el tema de créditos, en el tema de normativas más flexibles, más adecuadas a la realidad, que se revise el marco regulatorio que tenemos actualmente de las microempresas adicionalmente y todos los procesos que habíamos hablado, ¿no? Mirar que ese microempresario salga
salga adelante con esa concepción de que tiene que ser un negocio en marcha, utilizando todas las estrategias jurídicas, comerciales, alianzas, que a la larga que se apoye también en sectores que le puedan apoyar con entrenamiento, capacitación. Mira, ahí están las cámaras, está la academia, están los gremios profesionales, que tenemos que darles la mano activamente. Con esto que tú estás haciendo, ya estás generando ese granito de arena. Los gremios, las cámaras, las universidades, tenemos que apoyarle, porque el sector de las microempresas es un sector bastante, de las micropymes en general, bastante importante en nuestro país. Así que yo creo que no hay la fórmula perfecta, pero sí un camino importante a seguir. Y las herramientas se van dando. Muchas gracias, doctora Trujillo. La economista Mónica Burbano me parece que tiene, perdón, Mónica Zambrano, el pedido del doctor Ulises Álvarez para exponer algo al respecto. Por favor, si le da la palabra al doctor Ulises Álvarez.